buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y después de una larga espera, ya que he estado varios días sin subir vídeo. Pretendía subirlo hace un par de días, lo que pasa es que, bueno, pues contratiempos del trabajo, contratiempos del propio tiempo, no he podido subir el nuevo vídeo hasta este momento, pero la espera ha merecido la pena, porque hoy os traigo un vídeo maravilloso, un vídeo de esos que son pilares fundamentales en el canal de YouTube de Mundo Azul, que en este caso, como bien sabéis vosotros, es el fenómeno OVNI. Y concretamente hoy tenemos uno de los casos que yo creo que son más increíbles, apasionantes y fascinantes de lo que tiene que ver con el fenómeno OVNI. En este caso vamos a hablar del famoso caso OVNI de Próspera Muñoz. Muchos de vosotros ya sabéis de qué estoy hablando, segurísimo, ya conocéis el caso de primera mano, lo habréis estudiado, estoy convencido de ello porque muchos de vosotros sois auténticos profesionales en esto de la investigación, pero hoy permitidme que os brinde este caso en primera persona con el propio relato de Próspera y de una manera especial, de una manera con un poco de sentimiento, ya que este caso, amigos míos, es extremadamente largo, es a lo largo de diferentes momentos de la vida de Próspera Muñoz. Vamos a relatar única y exclusivamente el primer encuentro o la primera circunstancia en la que Próspera, bien pequeñita, tiene el primer contacto, como digo, en primera persona, lo va a narrar la propia Próspera, pero este caso es enormemente grande, complejo y con una enjundia y una trascendencia que muchos de los investigadores que se han aventurado a intentar investigar el caso todavía no consiguen descifrarlo adecuadamente. Hoy, amigos míos, en Mundo Azul, el caso OVNI de Próspera Muñoz. Nací y me crié en Jumilla, Murcia. Mis padres regentaban una cafetería en el centro del pueblo. Soy la menor de 4 hermanas. En el tiempo en el que sitúo mi relato, año 46 o 47 aproximadamente, yo contaba con 7 u 8 añitos. Mi padre tenía una pequeña finca a unos 13 o 14 kilómetros del pueblo, en un paraje llamado La Jimena, lugar en el que ocurrieron los hechos que relato. Mi tío Juan, hermano de mi padre, era quien le trabajaba las tierras y mis hermanas y yo a veces le acompañábamos para hacer vida al aire libre. En el momento de mi relato, mi hermana Anita y yo íbamos con él a pasar unos días en la finca, sobre todo porque Anita era muy propensa a los resfriados y mi padre pensaba que el campo le sentaba bien. Iniciamos el camino a pie hasta la finca, mi tío Juan, Anita y yo, con la burrita Capitana y el perro Ligorio. Ligorio era una pieza importante en este relato. Era de una amalgama de razas. Su madre era Lulú, pero él tenía más pinta de mastín que de otra cosa. Era un perro guardián excelente. La verdad es que era un buenazo. Todos los niños de la zona le conocían porque jugaba con ellos y más de uno compartía con él la merienda. Pero cuando estaba en su papel de guardián era todo una fiera. Cuando nos lo regalaron de cachorro no nos poníamos de acuerdo en qué nombre darle, hasta que mi padre propuso darle el nombre del santo del día. Así que fuimos todos hasta el calendario, donde figuraban 3 nombres distintos. Cuando oí Ligorio me hizo mucha gracia y todos estuvimos de acuerdo. Cuando llegamos a la finca, casi al atardecer, mi tío lo primero que hizo es llegarse hasta un caserío cercano, llamado La Amacolla, de donde nos abastecíamos de agua. En el tiempo que tardó en volver, en unos momentos dados, nos sorprendió ver en una montaña cerca unas luces extrañas de colores y que parecían que irradiaban de un punto oculto tras las montañas. Cuando regresó el tío, le explicamos que habíamos visto una puesta de sol maravillosa y muy extraña. Él se rió de nosotras diciéndonos que el sol se ponía del otro lado y que precisamente lo que estaba haciendo en esos momentos. Aquella noche
El perro, que dormía en la calle para vigilar, se agitó mucho. Empezó a ladrar como loco, a dar carreras y a aullar. Tanto jaleo armó que el tío salió a ver qué pasaba y, temiendo que hubiera por allí alguna alimaña, lo dejó entrar y dormir en la cocina. Al día siguiente, por la tarde, el tío se fue a trabajar cerca, a un paraje llamado Las Tosquillas, y nos llevó con él. Encontró al pastor que vivía allí y empezaron a hablar. El pastor estaba muy preocupado porque la noche anterior sucedieron cosas muy extrañas y cuando se levantó se encontró varias ovejas muertas, a las que se les había extirpado los órganos genitales y estaban completamente desangradas. Mi tío le dijo al pastor que callara para no asustarnos. Nos dijeron que no fuéramos a jugar por los alrededores y ellos siguieron hablando. Entonces Anita y yo reparamos en unas bolas de color rojo que rodaban por el suelo y que supusimos que eran de papel de celofán. Quisimos cogerlas, pero no pudimos porque rodaban sin parar. Al fin di alcance a una y al ir a cogerla me quemó toda la mano, que se me inflamó de tal manera que se puso roja, igual que toda la palma. Corrí a decírselo a mi hermana, pero ella me apremió a irnos a casa, porque el tío ya lo hacía a toda prisa, porque empezaba a anochecer, y estaba asustado por lo que le había contado el pastor. Dijo que en casa me curaría, pero no hizo falta porque al poco rato ya tenía la mano normal. Aquella noche el perro se volvió loco de pánico. Lloró, aulló, rascó, despertando a mi tío, que no lo dejó entrar. Y ahora comprendo que también él estaba asustado. A la mañana siguiente se fue a trabajar a una viña que había al lado de casa y ordenó a Ligorio que se quedara con nosotras, cosa que no le hizo mucha gracia, pues le gustaba mucho ir con él y corretear libremente. Enfurruñado, se acostó en su cama y se hizo un rosco. Mi padre solía ir en bicicleta cada 2 o 3 días a llevarnos alimentos frescos y siempre nos traía algunas golosinas, así que me puse tras la ventana a vigilar el camino por el que debía de venir. Anita me advirtió que el papá nunca venía tan tarde, porque ya hacía calor, pero yo seguí en la ventana. De pronto vi venir lo que en principio me pareció un coche y creí que mi padre venía con sus amigos cazadores, cosa que hacían en el coche de uno de ellos. Empecé a gritar: «¡Anita! ¡El papá viene con los cazadores!». Ella vino hasta la ventana diciéndome que no era época de caza y nos pusimos a mirar por el camino. Enseguida nos dimos cuenta de que aquello no era un coche, sino un cacharro extrañísimo, que además iba volando al ras del suelo, que era plateado y que no hacía el menor ruido. Era de forma circular, con una cúpula en el centro y un ala a los alrededores, y mediría entre 5 o 6 metros de diámetro. Y no venía por el camino, sino por el medio de las viñas. Aterrizó justo al lado de la ventana, y vimos salir de él 2 hombres vestidos con sendos monos blancos. Yo no había visto nunca un mono blanco en aquella época, solo los había visto azules. Llevaban en la cabeza un casco transparente que me recordó a una pecera y procedieron a quitárselo. Anita reaccionó intentando cerrar la ventana, pues teníamos ordenado cerrar todo si venía algún extraño, pero yo no le dejaba, diciendo que quería ver aquello. Ella me dio unos cachetes y consiguió cerrar la ventana y se fue directa hacia la puerta, mientras oíamos un cric, cric, que iba subiendo de tono. No le dio tiempo. En la puerta ya estaban aquellos 2 hombres raros, por lo que Anita me recriminó diciendo: «¿Lo ves? ¡Ya han entrado!». Eran 2 hombres bajitos. El más alto era como Anita, que contaba en esos momentos con 12 o 13 años. Eran muy blancos y tenían una cabeza voluminosa, con el pelo muy pegado al cráneo, hasta tal punto que me pareció pintado. Uno aparentaba algo más de 40 años y el otro, el más alto, unos 20 y tantos.
Pidieron un vaso de agua y mientras mi hermana se lo servía, ellos pidieron un momento porque estaban deslumbrados y yo observé cómo se les dilataban las pupilas. Casi me asustaron aquellos iris enormes. Reparé en aquellos ojos, que además de grandes, se alargaban hacia los laterales y resultaban inquietantes. Anita les dio los vasos con agua. Ellos se hicieron ademán de beber, pero no bebieron. Yo reparé en la forma de coger el vaso, rodeándolo con toda la mano, de la cual se habían quitado un guante. La mano era muy larga y además les faltaba el dedo pulgar. Solo tenían 4 dedos. Pedir agua había sido solo una excusa para empezar a conversar con nosotras. Se interesaron por un calendario que teníamos colgado sobre la chimenea, donde aparecían las fases de la luna. Ellos preguntaron y Anita les explicó lo que era. Explicaron que venían de Venus, pero no el Venus que nosotras conocíamos. Nos dijeron entonces que sí queríamos colaborar con ellos en un experimento de tipo altruista. Nosotras dijimos que sí, encantadas, y entre ellos comentaron cuál de las dos era más idónea. Me eligieron a mí, no sé por qué. Comentaron que yo era más... no recuerdo la palabra. Supongo que al ser más pequeña les resultaba más manejable. En aquel momento Anita quedó aparcada en un rincón y la conversación siguió. Entonces se produjo lo que creo que es lo más extraño del caso. Dejé de ser una niña y lo comprendí todo. Dije, ¡ah! ¡Sois vosotros! Pues lo conocía y sabía de qué iba la cosa. Era una adulta y todo era comprensible para mí. Me explicaron lo que querían hacer y yo di mi consentimiento, y de la conversación posterior solo guardo retazos. ¿Sabes que de donde nosotros venimos hay una niña como tú? ¿Que se me parece mucho?, pregunté. La respuesta de él dijo, no es exactamente igual que tú, y cuando hagas, digas o pienses, repercute en ella. Después me ofrecieron elegir un don paranormal, me mencionaron alguno y elegí curar enfermos imponiéndole las manos, pero uno de ellos objetó que aquello podría traerme muchos problemas, así que acordaron concederme la precognición. Lo curioso es que yo no he tenido nunca ninguna precognición, ni tengo ninguna ganas de tenerla. También comentaron que pasados unos años, 90 años, cuando yo hubiera muerto, vendrían a recoger mi cuerpo y que igualmente se llevarían al perro. El más joven le preguntó al otro si viviríamos nosotras para cuando esto sucediera. No lo recuerdo, pero el mayor le contestó que no, porque nuestra especie vivía muy poco tiempo. Me ordenaron que olvidaría todo en el episodio y que solo pasado un tiempo lo recordaría. Conocían toda mi vida futura, así que la fueron repasando hasta encontrar el momento más idóneo para recordarlo todo. Además, querían que lo hiciera muy poco a poco. Terminada la conversación, se pusieron a curiosear la casa. Se fijaron en las alacenas donde teníamos los útiles de cocina, sartenes, cazos, ollas, tazas, vasos. El más joven hizo ademán de entrar en una habitación, pero el otro le cogió del brazo y le dijo que no era prudente, que tenían que irse. Salieron a todo correr y Anita cerró la puerta de inmediato. Yo corrí otra vez a la ventana para verlos marchar, pero ella la cerró. Ventana desde la que vieron acercarse al objeto y a los dos hombres con los monos blancos. En ese momento se produjo una luz increíblemente brillante, superaba a la del sol que lucía en la calle y se filtraba a través del póstigo de la ventana. Debimos desmayarnos porque lo siguiente que recuerdo es que estábamos en el suelo y mi tío entraba por la puerta, pálido y desencajado, con un susto de muerte. ¿Qué os parece? ¿Conocíais? ¿No conocíais el caso maravilloso de Próspera Muñoz? Famosísimo en el círculo del misterio y en todo lo relacionado con el fenómeno ovni, famosísimo. De hecho, hay muchas entrevistas por ahí de ella en diferentes momentos de su vida, en diferentes etapas, de joven, de un poquito más mayor, de unos 40, 50 años, luego de un poquito más mayor, de 60 años, y ahora, no hace mucho, se le ha vuelto Javier Sierra a realizar una entrevista en ese programa tan maravilloso que está haciendo de otros mundos,
en donde Próspera vuelve a contar una y otra vez lo mismo. Como digo, este caso no solo es uno de los más importantes casos del fenómeno OVNI, sino también es uno de los casos, por no decir, no sé si el que más, pero estaría entre el top 3 o top 4 de los casos más importantes acaecidos en España del fenómeno OVNI, en este caso un contacto de primer tipo. Y como veis, una vez más, en este tipo de casos resulta de lo absurdo. O sea, resulta de lo absurdo por una parte, pero por otra parte resulta muy serio. Es como una especie de mezcla entre tragicomedia, ¿no? O entre película de terror con cómica, con chistes, con cosas que uno no logra entender del todo bien. Por un lado, dos hombres que vienen desde una nave, que hay unos episodios muy extraños, unos sucesos que por otro lado están muy relacionados con el fenómeno OVNI, ya que una de las vertientes del fenómeno OVNI es este tipo de problemas que pasan con los animales, que los matan, los desangran, los quitan las vísceras, como si los diseccionaran, pero de una forma evidentemente brutal, y en vez de llevarse los cuerpos, pues los dejan ahí muertos. Hay muchos casos, de hecho hay investigadores que tienen como una especie de apartado de problemas con animales, o bien relacionados con el chupacabras, o bien relacionados en el que estos animales son mutilados, desangrados, y que antes, en ocasiones posteriores y anteriores al suceso, en este caso, o del encuentro, del avistamiento, etcétera, ha habido problemas con este tipo de animales. Con lo cual, este es uno más donde muestra este absurdo, donde llegan unos seres que de repente se cargan a los animales, pero luego son súper cordiales con las personas, no pasa nada, y que evidentemente han tenido que ser ellos porque no había otra cosa más. Que están rondando alrededor de un sitio, de un lugar, como si lo tuvieran todo bien planeado, bien estructurado, y de repente tienen un encuentro extremadamente absurdo con unas niñas, aparentemente absurdo, mejor dicho, con unas niñas, para que luego posteriormente con los años lo recuerden y de adultas puedan relatarlo. No sé si bien, evidentemente por ahí van los tiros, para que ese relato, cuando ya eres mayor, puedes defenderte, tienes pues una educación, un peso moral, vivencial, puedas defender este caso como vivido, como algo que verdaderamente has experimentado. Y en este caso hay una serie de cosas que a mí en este caso, como digo, el caso es mucho más largo, muchísimo más largo, tiene encuentros con este tipo de seres a lo largo de su vida, por lo menos 3 o 4 veces, y con datos y cosas mucho más interesantes que probablemente toquemos en Mundo Azul como parte 2, parte 3 o parte 4, podemos hacer mucha parte porque digo, todo lo que es el caso es mucho más largo, pero de repente se encuentran con estos hombres, la convierten, no se sabe muy bien, como si fuera alguien mayor, la hablan de una niña, luego repasan su vida para que recuerden un momento el encuentro. Por un lado todo parece muy técnico, todo parece muy bien estructurado, todo parece como muy a propósito de, pero por otro lado hay cosas como, no, de repente intentó entrar a una habitación, uno le impidió, como todo como muy, de una forma, dijéramos, muy extraña, como poco medida, como poco pensada, ¿no? Como si fuera por casualidad o como si fuera una cosa que de algún otro modo se les fuera de las manos. Luego hay pequeñas preguntas en las que no son muy comprensibles, porque si está todo bien estructurado y bien medido, esas preguntas de ¿vivirán para entonces? ¿No vivirán? De repente voy a recoger tu cuerpo y el del perro, o sea, cosas que son casi metidas ahí a propósito con calzador, como para que la historia rebaje y pierda un poco de credibilidad, para que ahí sean como una pieza entre los que decidan, cuando escuchen la historia, que esto es pura fantasía, que no puede ser verdad, y los que verdaderamente crean. Y luego hay un remanente que a lo largo de los años, y que yo creo que es lo que cumple la función, como muchos otros casos y de lo que es el fenómeno OVNI, para que la gente se vaya habituando a este tipo de encuentros, que rozan en lo ridículo en muchos aspectos, pero que luego tienen matices muy interesantes, que comparten entre ellos y que te dejan ver lo increíble de la situación, ya no solo por tener contacto con este tipo de entidades o este tipo de criaturas inteligentes, sino por la tecnología que escriben, que muchos de ellos coinciden entre ellos, pero que de alguna manera lo que intentan es
dulcificarlo o intentan endulzar la situación, o que parezca todo como muy rocambolesco, muy cómico, muy extraño, muy como una especie de capítulo de los Monty Python, en el que aparece de repente alguien, hacen cosas, preguntan, no entienden, se salen un poco del guión y hacen, pero que verdaderamente están cumpliendo un papel, como un teatro, como si todo estuviera bien estructurado. Amigos míos, hasta aquí el vídeo de hoy. Una vez más, perdonadme por tardar tanto en subir vídeo, pero muchas veces, como digo, me resulta muy difícil el conseguir encontrar tiempo para estructurar un vídeo adecuado, porque quiero ofreceros lo mejor, evidentemente, y sobre todo encontrar un vídeo que merezca la pena, que os brinde lo que realmente quiero transmitiros, que es que no solo evidentemente que el fenómeno ovni es real, que eso ya está sobradamente demostrado, por lo menos para mí y seguro que para muchos de vosotros que lo vivís, que me lo contáis, sino todo este tipo de casos que nos hacen ver y comprender la trascendencia y la profundidad de lo que es el fenómeno ovni, sobre todo estos casos increíbles como el de nuestra querida Próspera Muñoz. Muchísimas gracias a todos, amigos, gracias por estar ahí. Os recuerdo que podéis seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok. También os recuerdo el grupo de Telegram de Mundo Azul, en este momento con 138 miembros maravillosos, increíbles, personas encantadoras. También os recuerdo los vídeos short de YouTube, donde voy colgando de forma más asidua bien frases, bien noticias buenas, o bueno, pues algún tipo de información que quiero compartir con vosotros. Y también os recuerdo, como no, la membresía del canal para todos aquellos que desean participar y aportar lo que buenamente consideren. Amigos míos, nos vemos en el próximo vídeo.